René Descartes en 1647 más o menos, ¿sí? Cuando él escribe el tema del método, ¿no? Entonces ya tiene varios años este asunto y él define cómo hacer los procedimientos para llevar la misma ruta, seguir, perdón, la misma ruta y llevarnos al mismo lugar. La ciencia se diferencia del arte en esto, justamente, en que la ciencia, si sigue usted el mismo procedimiento, debe de llegarle al mismo lugar, ¿sí? El valor de la ciencia está allí, ¿sí? En la posibilidad de replicar eso que estamos observando. En el caso del arte, no, ¿sí? El arte no vale por la replicación. El arte vale por la originalidad, ¿sí? De ahí que los valores de las obras artísticas sean porque son originales. Esto es, no es la copia de, ¿sí? De hecho, usaron procedimientos estandarizados para buscar formas de replicación del arte. Pero comprar digamos, un póster impreso, pues, o sea, no tiene ningún valor aunque sea de Picasso el póster, ¿ya? Entonces tiene como una cosa más imaginaria, pero no tiene este valor que tiene el valor científico de los productos de análisis, ¿no? Déjenme retomar también este aspecto porque me parece crucial en términos de el valor, el producto final del sistema de salud. Es decir, este conjunto de unidades diversas y complejas se deben de relacionar esencialmente para resolver o atender esta cosa que le llamamos necesidades de salud. Y esta parte es como el primer asunto complejo que hay que definir y atender, el tema de la necesidad de salud. Porque dependiendo de lo que quién defina esto y cómo se defina esto, entonces se va a estructurar cierta oferta de servicios que permita estar atendiendo estas necesidades, ¿ya? No siempre las necesidades son el punto de origen y el punto de llegada de lo que le llamamos las decisiones, ¿ya? Es frecuente que este conjunto de actores sociales, políticos, económicos, sean los que primordialmente estén definiendo estas necesidades. Y a partir de allí, estos actores, el punto de arranque sea este y no estas necesidades. Esta es la vida real de la política pública, de la política de salud. Todos los procesos que ocurren después van a estar siendo definidos por este conjunto de actores, no por estas necesidades. Y aquí está una primera, digamos, coyuntura de análisis, porque quien defina las cosas, así formará su imagen del universo de la salud. En esta definición de cosas, yo les señalaba como unas primeras dinámicas de interacción. Esto es el tema de los recursos, como un primer gran asunto, es decir, ¿con qué? ¿Con qué hago esto? ¿Con cuánto hago esto? Para producir una cosa que se llama servicio de salud en un conjunto de acciones. La cantidad de recursos que se utilicen para generar este conjunto de acciones en salud es lo que comúnmente conocemos como eficiencia, ¿ya? Respecto a la relación entre cómo se distribuyen estos recursos en la población, tiene que ver con muchos indicadores que bajo una categoría grandota se llaman de equidad, ¿ya? Y una tercera en la cual se buscaría que lo que los servicios de salud hagan sirvan a las necesidades de la población. Y esto es lo que denominamos comúnmente como efectividad.
Esta primera relación de factores dan elementos clave que permite estructurar el análisis situacional de cualquier sistema de salud. Yo les propongo estas tres primeras categorías, pero podrían haber cualquier cantidad de categorías adicionales. Es un recorte absolutamente arbitrario, como ven ustedes ahí, ¿sí? Entonces, uno puede pensarlo de manera diferenciada e ir elaborando las relaciones hipotéticas que de acuerdo con su marco conceptual de ustedes va a ir ocurriendo en el análisis que ustedes van a ir haciendo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No, todo bien hasta el momento. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, quiero recuperar a partir de esto un artículo que ustedes ya revisaron, ¿no? Y que se basa en el análisis de esta parte de lo que uno piensa, es decir, el marco conceptual que uno tiene y el desempeño, es decir, el quehacer propio del sistema. Es decir, cómo explicas que algunas cosas ocurren y otras no, o cómo explicas que ocurran algunas formas de producir servicios y otras no, ¿ya? O en términos de cantidad simplemente. Entonces, a partir de los marcos, vean ustedes, define la gente cómo se plantea esto y compara también los marcos de pensamiento de cómo se introduce el análisis. Porque si Oscar está pensando diferente que yo, pues vamos a llegar a resultados diferentes. Si Oscar está entendiendo el mundo diferente que yo, entonces vamos a tener que llegar necesariamente a resultados diferentes. Y esta es una parte conceptual importante porque a partir de aquí se elaboran todos los procesos de generación de evidencia. Son los marcos conceptuales, lo que uno piensa, lo que contribuye a generar determinado tipo de evidencia. Dices tú, bueno, pero ¿y de qué sirve? Entonces, porque cada cabeza es un mundo aquí. Bueno, hay ciertos aspectos en los cuales convergen los marcos para explicar la realidad, pero también la manera de medir, esa es la otra cosa, ¿no? El instrumento que utilizas para medir, esa es otro asunto. Entonces merece la pena tener este diálogo entre lo que se piensa, ¿sí? Y la manera entonces en cómo se opera esta cuestión, ¿ya? Puede ocurrir un cierto salto mortal ahí. Y esta es una parte significativa. Vean ustedes a estos autores, lo que hacen es comparar algunos lugares, ¿sí? Y esta parte merece la pena señalarlas porque ya es la primera toma de decisiones. Es decir, colocan en ámbitos geopolíticos y territoriales su análisis. Y uno dice, oye, pero ¿qué es lo que tienen de diferente? ¿O qué es lo que tienen en común? ¿Sí? Estados Unidos, Escocia, Nueva Zelanda, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Canadá y Australia. ¿Sí? Uno diría que los australianos se parecerían poco a los estadounidenses o los holandeses, mucho menos, ¿sí? A los australianos. ¿Ya? Entonces, esa parte de diferencias comienza a plantear retos significativos. Pero vean ustedes cómo a partir de ciertos marcos los predefinimos. Si no, estos forman parte todos de una cosa que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Todos ellos forman parte de ese grupo. Entonces se pueden comparar, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que hace entonces que todos formen parte de ese grupo y qué significa estar dentro de ese grupo? ¿Ya? Esta es como la parte de una elaboración primaria para definir que estos sujetos podrían tener ciertas características que les permitiría ser homogéneos dentro de la formación, digamos, más general, ¿no? Y a partir de allí, entonces,
se identifican indicadores que hipotéticamente son comparables entre sí. Y entonces definen estos indicadores de acuerdo a dimensiones. A una dimensión que esté presente en todo el territorio nacional, pero además que sea relevante a nivel local, ¿sí? Y esto son consideraciones importantes que definen la manera de entrar a generar estos datos y a colocar también estos asuntos, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo de manera progresiva estos autores dicen, bueno, todos forman parte de la Unión Europea, ¿no? Todos los indicadores que identificamos se miden en diferentes niveles, pero están allí. De nivel nacional, identificamos 401 indicadores, ¿sí? Que eran relevantes a nivel nacional y también a nivel local. Vean ustedes la cantidad, ¿sí?, de formas de medir un solo hecho, que es la salud, ¿sí? Ahora, de estos, ¿sí?, 45 solamente indicadores se informan en más de un país, ¿sí? Entonces ya no fueron los 400 que teníamos originalmente, nada más 45. Pero de los 45, vean ustedes dónde están, ¿sí? En realidad están hablando de enfermedades cardiovasculares, quirúrgicas y de salud mental, ¿sí? Entonces, cuando comparan este conjunto de países, en realidad no están comparando a los sistemas en sí, sino vean ustedes pequeñas fracciones del sistema que están claramente especificadas, ¿ya? Y que permiten hacer esta comparación. Un ejemplo, este es el primer ejemplo que ustedes ya lo leyeron. En esta revisión que estaba haciendo, me encontré con este artículo de Michael Cole sobre el tema del benchmark, ¿no? Y entonces comenzamos a reordenar un poco las cosas, porque este concepto de benchmarking es un concepto que se utiliza como casi de manera rutinaria y tradicional para comparar, ¿ya? Pero en realidad, este procedimiento lo utilizaron de inicio, digamos, los geógrafos para definir ciertos territorios, ¿sí? Era colocar un medidor sobre un plano y podría ese medidor trazar una línea horizontal, ¿sí? Y al observador le permitía ver qué cosa estaba en el mismo nivel de lo que estaba midiendo el aparato, luego lo que estaba por debajo de ese nivel o lo que estaba por encima de ese nivel, ¿sí? De forma tal que así podían trazar ciertas inclinaciones territoriales. Este es el concepto original del benchmark, ¿no? Lo que queda entonces a mi nivel, o sea, donde yo estoy viendo, lo que está por debajo o lo que está por arriba de mi nivel de lo que yo estoy viendo. De manera inicial, ese era el instrumento. Y por eso Michael plantea si esta manera de reaplicación y reutilización del benchmarking realmente es un proceso para aprender o simplemente para subir el estándar de la barrera, ¿sí? ¿Con quién compararnos o bajarlo? ¿Sí? Entonces, este es un primer elemento como sustantivo y depende quién esté nuevamente haciendo la comparación, quien defina entonces el nivel de dónde nos comparamos y con quién. Perdón. Les recomiendo ese trabajo. Se los envié ayer, pero denle una miradita. Víctor se los envió esta mañana, ¿ya? Es un buen trabajo para quitarse los mitos del benchmarking, ¿sí? Ustedes saben el tema de la Xerox, que allí fue donde se originó este tema, ¿no?
cuando ellos comenzaron a ver por qué sus costos eran tan altos, ¿no? Y cómo se estaba produciendo cosas y estaban su empresa cayendo en crisis, ¿eh? Y entonces ellos se compararon con otras empresas completamente diferentes a hacer estas fotocopias, ¿no? Se compararon con la Toyota, ¿no? Que hace autos, ¿no? Vean ustedes la manera de tener parámetros comparativos, ¿no? ¿Qué tienen que ver los autos con las fotocopias, ¿no? Pero así están las definiciones, porque querían aprender de ciertos procesos que podrían ser aplicables aquí, ¿sí? Y después, bueno, pues se vieron un montón de asuntos respecto a la manera, por ejemplo, de hacer hot dogs o estas hamburguesas, y después también la manera de hacer café, ¿sí? Entonces comenzaron a estructurar comparaciones disímiles, ¿sí? O sea, yo quiero ver cómo se mueve una cosa porque posiblemente eso que está haciendo aquello puede ser aplicable a mi quehacer cotidiano, ¿no? Esta es la parte sustantiva que merece la pena reconsiderar a la hora de definir con quién nos comparamos o con qué nos comparamos. Perdón, doctor, yo tengo una duda. Ajá. Estos parámetros de comparación, entonces nosotros los vamos a elegir, es decir, por ejemplo, nos tocaron a cada uno 2 sistemas, ¿no? Yo pensaba que la comparación iba a ser como en general, como el sistema completo, y asumí que quizá íbamos a tener como 1 hora de presentación, pero entonces, ¿el análisis lo podemos realizar solo con ciertos parámetros? En efecto, digo, porque el sistema Sí, es muy complejo, muy grande. complicado, ¿ya? Sí. Recuerden, perdón, me permito interrumpir aquí. Recuerden, María Enriqueta, que tal como les señalé yo el día que presenté esto, y les voy a enviar un recordatorio allí, se trata de que hagan ustedes una comparación enfocada en la situación concretísima de lo que es la pandemia. Sí, van a estar ustedes enfocados en comparar la respuesta ante la pandemia desde distintos parámetros, buscando precisamente todo lo que está señalando hoy el doctor Leiva, buscando cuáles son los indicadores que van ustedes a utilizar para poder hacer esta comparación. Les voy a enviar en un ratito más, les envío la copia de las 2 diapositivas que utilicé yo el día de esa presentación para que vean ustedes en qué se van a enfocar, porque sería tremendo el pretender hacer la comparación de todo el sistema, nunca acaba. Sí, claro. ¿Sí? Y por otra parte, también les señalé en aquella ocasión que ustedes van a tener media hora para hacer la comparación y media hora en la que van a discutir sobre la comparación. Es decir, recuerden, la clase dura 2 horas. En cada clase vamos a ver 2 comparaciones. Entonces, en 1 hora van a tener media hora para hacer su presentación, media hora para discutir, y luego el siguiente equipo tendrá lo mismo, media hora para presentar, media hora para discutir. ¿Sí? Muchas gracias por el recordatorio, maestro. Ya después de tantas clases ya no lo tenía tan presente. Muchas gracias. Sí. Entonces yo les envío en un ratito un correo con estas precisiones y con esas 2 láminas para que quede todo clarísimo. Ok, Víctor, gracias por tu intervención. Entonces, lo que, digamos, no voy a funcionar como el vocero, pero quiero señalar lo siguiente, nada más, es el tema cuando uno trata de describir entonces un sistema, el sistema puede ser la manzana o la pera, ¿ya? Pero habría que tomar entonces una descripción general de qué es aquello y luego entonces
definir con cierta precisión los campos de análisis a través de ciertas mediciones que ustedes van a hacer, ¿no? Y plantearse como algún tipo de pregunta, ¿sí? Yo digo, bueno, pues ¿por qué las manzanas son amarillas? Y puede ser una pregunta, ¿ya? ¿O en qué se diferencian estas frutas de aquellas? ¿Sí? Entonces, esta es una parte como también significativa de por dónde comenzar a hacer los recortes de este gran universo. Hay otro trabajo, bueno, este del benchmarking me parece como sustantivo para que nos quitemos un poco de mitos del tema de comparar diferentes o comparar iguales, ¿sí? Vean ustedes que el propósito allí es trazar la línea, ¿sí? Y los que queden por abajo, y los que queden a mi nivel, y los que queden por arriba, ¿sí? Eso de entrada es como viendo a los otros. Perdón, pero también podríamos vernos a nosotros mismos, ¿sí? E ir trazando procesos de cambio en el tiempo, ¿ya? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estuve ayer? ¿Cómo estuve hace un año? ¿Ya? O sea, yo mismo ser el propio sujeto de la comparación. Y esta es una parte también interesante cuando el sujeto mismo se compara a sí mismo. ¿Cuáles son los estándares que este sujeto puede tener para evaluarse que ha conseguido sus metas de bienestar? ¿Sí? Esta es una digamos, un problema súper complejo, porque depende entonces, como dice la canción, todo depende. Depende esencialmente de la posición que el sujeto que se mida tiene dentro del conjunto del sistema, ¿sí? Porque allí definen los niveles de aspiraciones, ¿sí? Y entonces las metas y los propósitos que se plantean los sujetos como sociedad, ¿sí? Va a depender de las capacidades que se definen para lograr esos procesos o esos resultados. En la sociedad habría que considerar también que tenemos una sociedad desigual, el mundo en general desigual, con importantes desventajas entre la población. Por lo menos hasta este momento lo que se ha probado es que las poblaciones con menores capacidades, sus satisfactores siempre están por debajo de los umbrales. Mientras que por el contrario, las sociedades y los sujetos con mejores capacidades, sus estándares de satisfacción están por arriba incluso de sus propias capacidades. Entonces, esta parte comienzas a tener, bueno, pues ciertas ya diferencias de entrada de cómo entrar a hacer una comparación dentro de sujetos que ponen sus propias mediciones de alcance o de resultados. Y allí yo les recomiendo darle una vueltita de nuevo a este trabajo de Barbara McPhee y Ann Mills sobre, o sea, ¿qué aprendemos de estas comparaciones? Y sobre todo, en una época en que hubo reformas en los sistemas de salud donde las reformas no terminan nunca, ¿ya? Parecieran como casas o edificios incompletos, ciudades sin terminar, ¿sí? Ciudades en crecimiento, en expansión. Por un lado le sobra una cosa, por el otro lado le falta. Depende de los sujetos que están allá adentro reformando el propio sistema. Hay algunos que se les olvida que debe tener drenaje, por ejemplo, ¿no? Y hay otros para los cuales el drenaje de la ciudad simplemente carece de importancia. Entonces jamás invertirán ahí. Pero hay otros que les gusta mirar la ciudad con cierta ornamentación, entonces ponen jardines, ¿no?
esta definición, de nuevo, es una elaboración conceptual de los sujetos. Y la manera, entonces, en cómo se han ido operando los propios sistemas de salud, obedecen mucho a esta forma de pensar lo que es bueno para los otros. Y esta es una parte como muy complicada, porque en realidad, si esto estuviera ocurriendo en términos de pensar ventajas para los demás, y esto fuera un elemento progresivo en el día a día, pero además en el cambio y cambio de los miles de gobiernos que han pasado, entonces, pues estaríamos por lo menos súper bien, si no es que excelentemente bien, ¿ya? Y lo que vemos en la realidad es que eso no ocurre. Es decir, que la traducción de los discursos requiere de ciertos elementos para que se generen ciertos productos, de ciertas condiciones también, ¿no? Entonces, hay, como señalan, el camino al infierno, ¿sí? O el camino al hoyo, está plagado de buenas intenciones, ¿sí? Y esta parte realmente merece la pena tomarla en cuenta porque son los discursos políticos y no siempre los discursos políticos se alinean a las prácticas y mucho menos a los cambios esperados. Lo que Barbara McPhee y Ann Mills plantean es analizar o utilizar el concepto de similitud para hacer las comparaciones. Es decir, cómo funciona la misma política en diferentes contextos sociales, ¿no? Digo, es una noción interesante, pero con importantes retos, ¿sí? Es la misma política en términos formales, pero en realidad no es tan igual, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, no sé, descentralizar, centralizar, autonomizar, etcétera, un conjunto de medidas de financiar, de medidas de política, pueden tener significados diferentes dependiendo de dónde estén, ¿ya? Y esta es una parte que, de nuevo, tómenla en cuenta y vayan a ver qué significa eso que están diciendo que van a hacer, de forma tal que van a ver ustedes un rango de variaciones sobre lo que conceptualmente o más bien terminológicamente se plantea como la política, ¿ya? Incluso el concepto de reforma del sistema realmente es un concepto tan amplio y tan vago que en realidad reformar pues es cambiarle la forma, ¿ya? Y esto en México tiene unas implicaciones terribles y en otros países de América Latina también y en otros del mundo también, ¿eh? Es cambiarle la forma para que siga igual, ¿no? Y otros lo toman mucho más como un cambio simplemente de algunos aspectos que permitan hacer mejor, más funcional al sistema, ¿no? Pero el sistema sigue igual. Entonces, esta es la parte también interesante de ir entendiendo estos conceptos para poderlos medir de manera apropiada. Entonces, revisen este concepto de similitud también, porque me parece significativo para poder hacer los análisis comparativos en el sistema de salud. El concepto de similitud trae aparejado, digamos, en la otra cara de la moneda, lo que no es similitud, ¿sí? O sea, lo que no se parece, lo que no es igual, lo que no es semejante a, ¿sí? Entonces, cada vez que hablen de similitud, piensen que hay otra parte que es lo que no es similitud, ¿ya? Y esta es lo que les va a ir permitiendo armonizar el análisis de lo que definimos como la misma política aplicada a los diferentes contextos. Finalmente, vean ustedes del artículo
que pasamos de esta definición de un grupo de países que intentaron ser homogéneos, que fueron buscados bajo ciertos principios, que fueron medidos con ciertos indicadores, que vieron que los indicadores en realidad no medían todo y que de los 491 solo llegaron a tener 45 y de estos 45 en realidad solamente estaban en algunos problemas de salud. Hay de todas maneras analistas que son, digamos, con menor riesgo a la adversidad o más aventados, más aventureros, por llamarle así. Y vean este asunto de la eficiencia comparativa de la salud nacional en la producción de salud, un análisis de 191 países, en donde toman el tema del desempeño como eje para el análisis. Ustedes dicen, bueno, pues está bueno. O sea, a mí me pueden decir lo que quieran de esos 191 países. Y esta es la parte en donde uno comienza a tener retos significativos. Dice, no, porque ahora hay que hacer análisis globales, ¿ya? Para ver entonces dónde estamos en este benchmark, ¿ya? Y ellos toman como concepto el tema de desempeño, ¿sí? Esto es la relación entre el nivel de salud alcanzado y los insumos que se utilizan para alcanzar esa meta, ¿ya? Y a partir de allí, entonces, se elabora, si ustedes se acuerdan del triangulito que presentamos al origen, el concepto de eficiencia, ¿ya? Una eficiencia comparativa entre los 191. Bueno, ¿cuáles son los alcances que un análisis de este tipo puede tener? ¿Cuáles son las desviaciones que este tipo de análisis puede tener? ¿Sí? En términos de presentar la realidad distorsionada o en términos de ajustarse lo máximo posible a la realidad tomando en consideración el conjunto de variaciones presentes en 191 sociedades diferentes. El considerar este asunto del uso, mal uso y abuso de la tecnología en el análisis comparativo también tiene consecuencias importantes, ¿no? Esto es, se introducen datos, ahora les llaman los Big Data, de un montón de información y ahí usted plantea un algoritmo que le permita ir armonizando y calculando las varianzas de estos 191 países y al final lo que le dice la computadora que está programada por usted, pues eso es lo que presenta al final. ¿Cómo se interpreta esto? Un gran reto. Un gran reto, definitivamente. Pero vean ustedes, está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, toda esta parte está presente. Y por eso la distancia que ustedes deben de tomar como analistas merece la pena colocarla. Y, digamos, tener con cierta claridad cuáles son los alcances que se pueden tener en términos de lo que estamos llamando análisis comparativo del sistema de salud. Preguntas, comentarios, compañeras, compañeros. Por mi parte no, doctor, muchas gracias. ¿No? Claro, claro. ¿Algún otro comentario, compañeros? Esta es una parte, digamos, que estamos colocando los asuntos tal cual, ¿ya? O sea, usted dice, bueno, además genera también ciertas áreas de confortabilidad y otras no tanto, ¿ya? Pero un poco para que ustedes, digamos, se ubiquen exactamente en el campo en donde van a hacer sus análisis en general. Ok.
Y aquí el maestro Víctor Becerril nos señala estos elementos también importantes para hacer las comparaciones, ¿no? El tema de hasta dónde podemos llegar en la curva de alcance, digamos, la curvatura de lo alto o la curvatura de lo bajo también. De hecho, hay hipótesis sobre inversión cero o no contar con sistemas de salud. Realmente nos moriríamos todos y pues no, ¿sí? O también contar con sistemas de salud top, alcanzaríamos el top de la salud esperada. O sea, realmente esta es una teoría que les permite a ustedes entender, digamos, el rango de movilidad en donde se puede alcanzar para ciertas sociedades niveles de salud socialmente aceptables, ¿no? El tema de la incertidumbre es un concepto también pertinente para tenerlo presente. Siempre, o sea, siempre ha habido incertidumbre. No es ahora, ¿sí? Es una incertidumbre, la incertidumbre es una parte como interesante que está presente en la ciencia desde siempre. Entonces, no hay que dejarla de tomar en cuenta. De hecho, ¿sí? Las hipótesis nulas se construyen justo a partir de la incertidumbre, ¿sí? Esta definición del comparador, o sea, cuál es el mejor punto para comparar, pues también, o sea, depende de la ubicación de usted, depende del tiempo en donde está usted haciendo la comparación. Digamos, no es lo mismo comparar las sociedades de hace 100 años o de hace 200 años en términos del mismo indicador, solamente para mirar las brechas, las distancias, las ventajas, ¿sí? En dónde está, ¿eh? Pero si usted quiere reflexionar sobre la época contemporánea, bueno, pues su punto de corte también tendrá que hacer en algún momento del tiempo, ¿ya? De hecho, dado que escuché el tema de la pandemia, yo les diría, no es lo mismo hacer el análisis del momento inicial al momento en que estamos ahora mismo, ¿eh? Entonces, ahí tienen ustedes un gran marco de movilidad también, ¿sí? El tema de que no se mueva nada, también el valor absoluto del no cero, yo diría el valor absoluto del cero también, ¿sí? Es congelar la dinámica de relaciones que está presente. Entonces, siempre, digamos, el rango va a estar entre el valor 0 y 1 con cierto valor que no es 0 también, ¿sí? Y también cierto valor que no es 1. En términos de salud, este rango va de lo que es el nacimiento a la muerte, ¿ya? Entonces, 0.0 es antes de que nazcas y 0.1 es listo cuando morimos, ¿sí? Este rango siempre va a estar ahí, moviéndose, ¿no? Y todo el tema de la función de eficiencia, que ya ustedes la han estudiado con mayor detenimiento, y algunos de los ejemplos que hemos colocado en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarle al tema de los métodos? Hay, sin duda, la estructura estadística en este momento facilitada por todo el tema de las computadoras, los programas estadísticos, etcétera, etcétera, y otro que tiene que ver con los análisis cualitativos que les ayudan a interpretar las situaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Los números no hablan, ¿sí? Hablan las personas, hay que interpretarlos y la interpretación requiere de ciertos marcos. Ahora ya no es la complicación hacer los modelos matemáticos, la complicación ahora está en entenderlos, ¿sí? ¿Cómo se interpretan estos modelos? Y esta interpretación pues va a depender muchísimo de sus capacidades científico-técnicas para darle significado a eso que tienen enfrente en términos de regresiones, de modelos, etcétera, lo que tienen ustedes en estadística presente. Igual en lo cualitativo, el conjunto de valores, percepciones, significados, interpretaciones, etcétera, van a estar presentes en este conjunto de análisis. ¿Cómo entonces entrarle a estas definiciones? Lo primero es que les diría yo
el tema de los estudios de caso como un instrumento que les permite a ustedes como establecer límites territoriales, límites materiales, límites geopolíticos también, límites relacionales incluso, para profundizar situaciones específicas, ¿no? Les permite avanzar, conocer la estructura en cómo están estos elementos de carácter local. Por ejemplo, esta pregunta que hacía Oscar, ¿por qué no se utiliza la información? Porque tenemos, hasta usted aquí en México, y tradicionalmente ha sido escasa la utilización de la información científica, ¿no? O sea, ha ocurrido así. Es un proceso que vivimos en estas sociedades así, ¿ya? ¿Por qué no se utiliza esta información para la toma de decisiones? Vean ustedes que podríamos generar insumo para comprender eso que preguntaba Oscar. Y esta parte elaboraríamos un estudio de caso para México, ¿no? O sea, ¿por qué no hemos aprendido de nuestros mismos éxitos o de nuestros mismos errores? ¿Por qué el costo de aprendizaje es tan alto en sociedades como las nuestras? Y esta es una parte pues, significativa también, porque no solamente cuando ustedes terminan de hacer el análisis de México, de repente voltean al lado y ven la misma o una situación muy semejante a lo que ocurre en México. Esto significa que la pregunta que ustedes elaboraron es una pregunta científicamente válida, ¿sí? Que se replica en otro escenario, y si miran un poco más allá, van a ver que la cosa no es tan diferente, ¿sí? Se vuelve a replicar. Si ustedes miran para el norte, verán el último tomador de decisión que en este momento tienen y verán qué tanto toma en consideración el tema de la evidencia científica para elaborar decisiones. Entonces, estos elementos están presentes, ¿no? Y aunque ustedes hagan el estudio de México, de pronto comienzan a ver elementos semejantes en otros espacios, en otras relaciones que ustedes no habían considerado. Lo importante de allí, compañeros, no es el resultado per se, sino la pregunta que elaboraron para hacer el análisis, ¿ya? Y el procedimiento que llevaron a cabo para contar con esa información, con esa evidencia que muestra la situación. Esto es, una vez que uno tiene eso bien claro, los resultados pasan a ser un asunto secundario, ¿sí? Y se los propongo así en este primer análisis para el tema de los estudios de caso. Merece la pena hacer estudios de caso en orden comparativo, histórico, para ver por qué estamos en este momento como estamos, ¿ya? Porque es frecuente que se olvide el ayer, o es frecuente que profundicemos el hoy. Entonces, estas cuestiones, el verse solamente, digamos, como una situación también como estática, dificulta mucho el propio comprensión de lo que uno está estudiando. En estos estudios de caso, vean ustedes que pueden describir con claridad la distribución, la frecuencia, la magnitud de problemas que deben de ser explicados preferentemente en relación a las situaciones locales. Es decir, no hay que echarle la culpa siempre a los gringos, ¿ya? Nosotros influimos de manera sustantiva en lo que hoy tenemos, ¿ya? La historia que venimos arrastrando nos ha producido esto que tenemos hoy, ¿ya? Y siempre por eso hay un proceso continuo de búsqueda, de reformular el presente, con la expectativa de que posiblemente tengamos mejores futuros.
Y esta es una especie como media bíblica de que la gloria está más allá del día de hoy, ¿no? Pero merece la pena encontrar las explicaciones preferentemente en estas situaciones locales, aunque puede tener una determinación que es externa a nuestro conjunto social, ¿no? Y esta determinación es posible identificarla siempre y cuando usted entienda primero lo que está pasando en el interior, ¿no? Y en función de eso, podría describir las interacciones o relaciones de carácter más general que podrían estar influyendo en ese tipo de fenómeno presente en el momento que usted está analizando. ¿Por qué, a pesar de que estamos haciendo las cosas bien, nos salen perfectamente mal? ¿Ya? A eso es lo que se llama efectividad de la política pública. ¿Eh? Todos los procesos encaminados de acuerdo al modelo que nosotros pensábamos, así se ejecutó. Y los resultados no estuvieron allí, sino que incluso hubo consecuencias no esperadas y otras francamente adversas. ¿Eh? A eso se le llama efectividad. ¿Ya? Esa es la parte significativa. ¿Por qué ocurre eso y no lo esperado? Esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en los estudios de caso, ¿no? Porque ahí sí les permite a ustedes entrar al interior de todos los sótanos del edificio, de forma tal que lo que ustedes tienen de frente es un proceso de estudio que les permite explicar de manera consistente un conjunto de elementos que de manera general se evalúan como bajo el término de validez, ¿ya? Sea interna o sea externa. La validez externa les permite a ustedes entender los procesos más generales, ¿no? Es decir, por qué ocurre aquí, pero también allá. Y lo otro, la validez interna, explica la situación concreta de cómo están ustedes o cómo estamos nosotros ahora, ¿no? Y tienen todos estos elementos también, cada uno de ellos, que les puede ayudar a entender más o menos por dónde se va desarrollando el propio fenómeno que ustedes van estudiando. Tómenlos en consideración para los estudios. En verdad, esto es sustantivo. El libro de Campbell, en términos de metodología, relata de manera detallada cada uno de estos elementos. Una vez pasado estos estudios de caso, podríamos tener ciertas comparaciones. Bueno, como les decía, el estudio de caso puede ser comparable a sí mismo, ¿ya? Y después les permite estar viendo hacia otros lugares. Pero cuando ustedes dicen, no, ya voy a entrarle, entonces a comparar dos situaciones en dos espacios diferentes, entonces realmente allí merece la pena que se pongan a pensar en ciertos diseños que les permita a ustedes tener información sólida, ¿no? Sólida en términos no de que no se mueva, sino que pueda replicarse esta información en términos metodológicos. En estos estudios en general se pueden identificar factores semejantes o diferentes asociados a situaciones o problemas. También se pueden evaluar el impacto de ciertas intervenciones y tienen cierta dificultad para encontrar lo que les llaman los grupos de comparación o grupos control, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, pues porque las sociedades están moviéndose permanentemente y no están esperando ser el control del otro, ¿ya? Entonces, uno tendría que predefinir estos elementos y de manera arbitraria se colocan, pero se hacen explícitos. Y a partir de allí tienen todos los modelos conceptuales que ustedes puedan desarrollar y alcanzar, pues de acuerdo a sus habilidades y lecturas. La elaboración de los marcos teóricos merece la pena reconsiderarlos aquí.
¿sí? Estas relaciones de carácter lineal están presentes en la salud pública mucho, ¿sí? Frecuentemente uno diría, son así las explicaciones. Para tomar un ejemplo breve, ¿sí? Una de las explicaciones a nivel global en este momento es la recomendación de usa el cubreboca para prevenir Z. ¿Ya? Porque hipotéticamente el factor A más B más C podrían entonces estar determinando Z. Uno de estos factores es el cubreboca. ¿Ya? Entonces, esta es una mirada lineal de las cosas. Y esta parte realmente tampoco hay evidencia como para mostrar lo contrario. ¿No? Cierre la frontera, ¿no? Para evitar la diseminación de este problema. La letra B podría ser política, cierre de frontera. Y entonces realmente tener el efecto Z. Y así nos podríamos ir a hacer. Estas relaciones de carácter lineal tienen muchas limitaciones que solamente son posibles demostrarlas una vez que ha pasado el tiempo, pero también si se cuentan con diseños fuertes, cuasi experimentales, para lograrlo, ¿no? Y esta parte es realmente la parte sustantiva, porque en este momento los diseños cuasi experimentales están difíciles de hacer. Entonces uno se queda casi siempre con estos modelos lineales y entonces van tratando de ir como haciendo como ciertos experimentos de si aquí no tienen esto, pero allá sí, si aquí quitamos la C, pero allá ponemos la A, entonces realmente las interacciones son poco explicativas. Describen, pero no explican, ¿sí? Entonces, este es un primer momento de estas relaciones. Entonces, piensen ustedes en estas cuestiones que muchas les llaman como factores intervinientes, otros también los consideran como confusores, ¿sí? Habría que ponerle como claro cuál es el rol que están jugando este conjunto de factores que pueden modificar la relación A y B, ¿ya? Si esto fuera aquí, digamos, esta pandemia global, entonces habría un conjunto de factores que podrían intervenir y modificar. Entre ellos, ahora, entre este conjunto de factores, podría estar incluso la vacunación. Es decir, que a pesar de A, si ingresa el factor C, se modifica la relación para B, ¿no? Son modelos sencillos, relativamente simples, pero hay que ponerlos en la práctica, digamos, en un papel, ¿no? Y ver qué tanta evidencia podemos generar respecto a estos condicionantes. ¿Mm? Y a partir de allí, entonces, estos diseños que ustedes han visto en sus clases seguramente y que difícilmente se pueden tener en el campo de la realidad. Ahorita, en este momento, dada la definición de pandemia, todos caemos en el grupo experimental. Entonces teníamos una situación de antes y ahora tenemos la de después. Pero el grupo testigo, pues no sé quiénes podrían ser, dado que el problema está diseminado en prácticamente todos los rincones de la Tierra, con mayor o menor intensidad. Entonces tenemos este diseño, en principio. Y estos diseños de antes y después nos permiten ver diferencias, magnitudes de cambio, entre el tiempo A, como estábamos antes, y el tiempo B, de después. Si tuviéramos un grupo de testigos, veríamos si las diferencias entre ambos corresponden a la situación que uno está analizando o realmente no tienen que ver con ello. Este es el elemento que le estaba planteando, ¿no? Esta es la situación más frecuente, más cotidiana,
en este momento que estamos viviendo y en muchos momentos. Este es el diseño, digamos, más frecuente que nos vamos a encontrar. Si en algún momento de estos quieren hacer algún comentario, por favor, con muchísimo gusto, ¿no? Igualmente, tenemos nuestro grupo experimental ahora con una intervención, y donde se introduce un cambio y vemos después el resultado. Para que usted sepa el efecto o la relación que hay con el estímulo que introdujo, entonces tiene que tener claramente la medición de qué está pasando antes en este grupo, de forma tal que tenga cierta atribución la idea de lo que usted está diciendo que esto puede ser de alguna utilidad, ¿no? Y aquí vamos a dar el salto hacia un diseño ya para las cosas del sistema de salud. Así como definieron los países que pertenecen a la OECD, ustedes también pueden definir de acuerdo a determinados datos, a determinada información, que hay ciertos países cuya situación socioeconómica y política se parece bastante. O sea, bajo este criterio de similitud. Y otros no se parecen tanto, ¿ya? En su situación económica. Y respecto a la organización del sistema de salud, también habrá algunos que se parezcan bastante y otros no tanto, ¿ya? ¿Qué es lo que define que se aproximen, que converjan, que se parezcan o que se distancien, es decir, que sean diferentes? Ese es el marco conceptual desde donde ustedes se van a parar para hacer el análisis, ¿sí? Esta es la parte como importante de nuevo para que ustedes les permita ser transparente en su análisis de comparación. Vean ustedes aquí de manera predefinida, decimos que la situación socioeconómica y política de Canadá y Reino Unido es más o menos parecida, pero también se parecen mucho los sistemas de salud. Dice, oye, pero ¿por qué razón se parecen mucho los sistemas de salud de Canadá y Reino Unido si no tienen un sistema único de salud como tal? ¿Qué es lo que los hace parecidos en términos de la organización del sistema de salud? O del otro lado, también, acá están libras esterlinas, acá están dólares canadienses. Es decir, realmente la condición económica en términos de ingresos, en términos laborales, es más o menos parecida. O sea, ¿cuál es el rango de aproximación o de distanciamiento que tienen entre ellos? Merece la pena colocarlo y plasmarlo dentro de los documentos de referencia que ustedes tienen antes de hacer el análisis de comparación, comparativo. De igual manera, podrían decir ustedes en términos de Reino Unido y Estados Unidos que tienen sistema de salud con una distancia en términos organizacionales muy significativa, pero que socioeconómicamente se parecen, ¿ya? Y así podríamos ir haciendo los ejemplos contrastantes que ustedes deseen, pero que hay que predefinirlos. ¿Por qué esta predefinición? Porque esto les permite elaborar hipótesis potenciales de resultados esperados, ¿ya? Uno esperaría que en países con situación socioeconómica semejante y organización de sistema de salud semejante, los resultados en salud sean semejantes. O sea, que las distancias no sean tan importantes, no haya una significancia específica en determinados indicadores, ¿sí? Es decir, que las diferencias no sean estadísticamente significativas, pues por pronto, ¿no? Esta es la parte importante de poder predefinir con estos marcos que le estamos planteando el uso
de ciertos indicadores para mostrar resultados en salud. Eso es lo que uno espera ver ahí, ¿no? Y esas son las hipótesis que uno tendría que ir probando en estos análisis comparativos, ¿no? Pero es importante entonces que coloquen estas nociones en sus análisis, ¿no? Ahora sí uno podría decir, oye, ¿y qué va a pasar o qué está pasando en términos de capacidad de respuesta para esta pandemia que tenemos entre Canadá y Estados Unidos, entre Canadá y, entre Reino Unido y Estados Unidos, etcétera? Una combinación de complejidades. Entonces merece la pena colocarlas como tal porque eso les permite tener cierta elaboración de hipótesis para plantear la capacidad de respuesta o la respuesta esperada, cuando menos. Además, dentro de esta situación socioeconómica y política hay determinados actores que van matizando también las cosas, ¿no? Y que pueden contribuir a retrasar, dificultar o facilitar realmente los procesos. Entonces piensen nuevamente en el conjunto de actores sociopolíticos en Brasil, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en México, en fin, vean cómo eso puede también tener cierta influencia a la hora de esperar resultados. ¿Algún comentario aquí, compañeros? De mi parte no, doctor, está bien. María Enriqueta, Pablo. Todo bien, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, ahí está el mapa y ustedes lo llenan con quien quieran y como quieran. Supongo que Víctor les dijo, oye, yo les sugiero que pongan tal y tal y tal país, ¿eh? Sí, ya los tenemos asignados. Ok, entonces, bueno, pero también podrían hacer su mapeo, como ustedes consideren, y a entrarle a esta elaboración. Adentro de estos sistemas, vean ustedes que pueden tomar también cualquier cantidad de indicadores posibles. Este primer artículo que revisábamos tenía 491 indicadores, o sea, miden todo y miden nada a la vez, ¿ya? Pero podrían tomar determinados segmentos de la realidad y decir, yo quiero solamente estudiar la efectividad, yo quiero solamente ver la continuidad en la atención, yo quiero ver en términos de desplazamiento de población, quiero ver la aceptabilidad de la población, etc. Hay elementos que les permitan a ustedes aproximarse rápidamente a la situación concreta de lo que está pasando entre una sociedad y otra, ¿no? Perdón. Y entonces, finalmente, pues, sería interesante que los análisis comparativos contribuyeran a generar evidencia para ver qué tanto lo que le llamamos el sector salud contribuye o no a la mejoría de salud de la población, reconociendo los retos importantes que este sector tiene en términos de equidad, de eficiencia, de la propia cobertura, de la efectividad, de la calidad de los recursos que tiene el propio sistema y las relaciones que tiene con nosotros para alcanzar este propósito esperado que nosotros le llamamos salud, ¿no? El tipo de indicadores, vean ustedes que es la parte más relacional, funcional, ¿sí? De estructuras, procesos y resultados, u otros indicadores que les permitirían a ustedes, que no es exactamente lo que estoy midiendo, pero vea usted, se aproxima a eso, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo decir como indicador proxy de potenciales daños en salud el conjunto de factores de riesgo que tiene una sociedad y hacer voy a ponerles un ejemplo burdo, un índice de riesgos para la sociedad relacionada con la probabilidad de daño por el virus COVID, ¿sí? Entre más grande, digamos, entre más factores de riesgo acumule una sociedad, uno esperaría mayores probabilidades de daño por esta pandemia. Entonces, son indicadores proxy
que no le están midiendo la pandemia, ¿no? Pero mire qué próximo están, ¿sí? Les ayuda a acercarse, ¿sí? No está midiendo en sí los efectos concretos, pero les permite, son indicadores de verdad muy útiles, ¿sí? Yo les sugiero cosas así porque, digamos, poco se ha hecho en torno a eso y podría ser como relevante. O sea, todo el conjunto de precondiciones que una sociedad tiene para vivir un proceso determina la respuesta que hay ahí, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver la composición del propio sistema de salud, su capacidad estructurada cómo está, los procesos que tiene para establecer su funcionalidad y, bueno, uno diría los resultados esperados, ¿no? Entonces, no esperen de instituciones, de sistemas, más claro, de salud, en donde tienen ustedes bajas capacidades, alta respuesta, ¿sí? Eso sí sería pedirle que la manzana tenga sabor a uva, o sea, no. ¿Mm? Entonces, esta es lo que la parte que no se puede estructurar de esta manera, ¿sí? Entonces, por ahí, este es el elemento conceptual que ustedes tendrían que tomar en consideración. ¿Cómo elegir los buenos indicadores? Como ven ustedes, ya les hicimos un breve repaso del conjunto de indicadores y la verdad es que tienen ustedes muchos de ellos, pero lo importante es el tipo de información, cómo se genera esa información que se introduce a ese indicador, ¿ya? Entre más sensible es el indicador, más específico, perdón, es este indicador, les permite a ustedes aproximarse con mayor o con relativa certidumbre, ¿sí? Más cerquita, digamos, del fenómeno que están estudiando. Hay información que uno dice, pues depende de dónde viene, ¿no? O sea, ¿la tomo como una evidencia válida o la tomo como realmente no es de interés, no sirve? O sea, es también juega mucho, digamos, el valor que el analista le da a la fuente de datos, ¿sí? Y esta es una parte también significativa porque al final termina uno con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo con cierta como desconsuelo, ¿no? Decir, híjole, qué mal estamos, ¿sí? Y cuando encuentras algo así de interés y dices, oye, esto podría ser relevante, perfecto, lo jala con toda intensidad y a veces lo sobredimensiona, ¿sí? Entonces, traten de calcularle también, es una parte del más o menos, de ciertas aproximaciones, es decir, ser modestos y moderados a la hora de hacer estos análisis por sí mismos, ¿no? Los retos, bueno, estos son quizá algunos de ellos para la comparación internacional y realmente también quisiera que los tuvieran en cuenta para a la hora de hacer los análisis. Sobre todo, quizá que estas medidas no distinguen la contribución del sistema de salud en términos de resultados, ¿no? Y muchos datos de mortalidad o de movilidad no son comparables ni en el tiempo ni entre países, ¿no? Hay muchos cambios en los sistemas de registro, las codificaciones, y también hay lagunas, como les decía, en términos de evidencia para definir intervenciones o acciones de política pública. Los resultados en salud más complejos todavía, pero sobre todo porque no alcanzamos a definir los campos específicos de comparación. Desde mi perspectiva, esta es una de las grandes limitaciones. Cuando uno dice vamos a estudiar las enfermedades cardiovasculares y ver qué tanto el sistema de salud ha podido reducir la mortalidad en estos problemas de salud, realmente es muy complejo. Es decir, qué es exactamente el nivel en donde está interviniendo el sistema para poderlo comparar con los otros. Complicadísimo, ¿eh? Pero se puede uno aproximar. No es que no se haga. Quiero cerrar con esta
con esta diapositiva. 5 puntos que les puedo llamar principios o herramientas. Y con algunos ejemplos. El primer punto que estaba llamando la atención hasta ahora es el tema de las reglas, del método, ¿no? De los principios éticos para hacer la comparación. Una especie de fair play, ¿ya? Jueguito limpio, ¿ya? Vean ustedes cómo las buenas prácticas se pueden deteriorar rápidamente en términos de legitimidad. La OMS publicó en el año 2000 el informe sobre la salud en el mundo. Esto es mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Y entre sus datos, digamos, entre sus indicadores, colocó el concepto de equidad financiera, equidad en la contribución financiera. ¿Cómo definía la equidad en la contribución financiera? A través de un algoritmo. Un algoritmo en el cual había un cambio de cómo estaba antes el gasto en salud por la población, cómo está después, ¿sí? Y a partir de allí hizo este elemento descriptivo para todos los países que están como parte de la OMS. Uno de estos países había hecho exactamente lo que decía el indicador, de forma tal que el valor perfecto del indicador era igual a 1, ¿sí? Este país sacó 1, ¿sí? En la equidad en la contribución financiera. Y todo el mundo se quedó espantado cuando vieron quién era ese país. ¿Mm? La legitimidad, compañeros, es significativamente importante en la comparación, ¿no? O sea, el que los otros crean a las reglas metodológicas que usted utilizó es muy importante, ¿no? En este caso, revísenlo ustedes, está como parte del informe, y es el mejor país del mundo en el año 2000, en términos de equidad en la contribución financiera. Imagínense ustedes, en el gasto directo de la población, era Colombia, ¿no? Entonces, Colombia había introducido los cambios que, de acuerdo a este concepto, se habían aplicado para hacer el análisis. Tenía valor 1. ¿No? Perfecto era, pues, patrón. ¿No? Sí, oye, pero eso, o sea, eso dista de la realidad. ¿No? Vean ustedes, pues, Inglaterra, o sea, en la historia, ahí está. Canadá, o todos los países nórdicos, etcétera. O sea, ¿de dónde salió Colombia con equidad en la contribución financiera? De una fórmula, ¿ya? ¿Quién elaboró la fórmula? Vean ustedes los políticos de su momento, ¿sí? Que estaban tratando de legitimar una manera de financiar a los sistemas de salud. ¿No? Merece la pena, de verdad, reflexionar sobre el tema del fair play, de tener métodos, de tener transparencia en el análisis comparativo de los sistemas de salud a nivel global, ¿no? Esto parte de marcos conceptuales, los sistemas de salud, o sea, sus significados, sus funciones. Y esta parte también tiene consecuencias importantes a la hora de hacer los recortes. En realidad, cuando uno mira cuál es la contribución del sistema de salud, uno mira a esencialmente acciones médicas. Y en el caso ahorita que estamos viviendo, pues muchas de las acciones de salud no encuentran asidero en la sociedad. No solamente en México, en la sociedad global. No tienen vínculo significativo tampoco para las instituciones. Las medidas que se llaman sanitarias no son las medidas que la sociedad está esperando, ¿sí?
lo que espera la sociedad forma parte del marco conceptual de lo que son los sistemas de salud. Y estos sistemas de salud están reducidos a la parte mínima. Y la parte mínima son las acciones médicas. Y en este momento, el sistema de salud se reivindicará en la medida de dos indicadores. Uno, de que no se muera la población enferma en volúmenes significativos, es decir, la mortalidad socialmente aceptable, pero además, en términos comparativos con otras situaciones del mundo, en donde tienen condiciones semejantes, tanto del sistema como socioeconómicas, es decir, que su conjunto de riesgos también sean semejantes, para poder comparar. Entonces, esta primera parte merece la pena que ustedes lo tomen en consideración. Al mismo tiempo, las medidas van a tener significados diferentes para la sociedad. A partir de eso, entonces ustedes plantean instrumentos de medición, ¿sí? Es decir, cómo me aproximo a ello, y van a encontrarse con la información que le van a introducir a ese indicador, en donde van a ver, bueno, pues o colocan esto o no colocan nada. Entonces, la información que van a colocar ahí, tómenla con cuidado, descríbanla, qué es lo que contiene, cuál es el alcance, cómo se generó esa información que les permita a ustedes mostrar la cosa un poco más próxima y no tener estos grandes indicadores de los 191 países en el mundo y ver un poco su desempeño. O sea, eso por favor no, ¿ya? En términos de resultados también, yo les decía, no es lo mismo evaluar el inicio de la pandemia que tener este momento, ¿ya? El contexto sociopolítico del inicio completamente diferente a lo que está pasando en este contexto. En pocos meses hemos cambiado. 5 aspectos que les llamo la atención un poco para que nos pongamos de acuerdo en el conjunto de métodos y herramientas para aproximarnos a ello. Y con esto, digamos, cerraría mi presentación dejándole una reflexión, también creo que es del año 2000, por Hernán San Martín, que creo que ya se las había comentado. Un sanitarista chileno muy como reconocido a nivel global. Vean ustedes que planteaba ya realmente un problema serio en el campo de la salud, sobre todo en temas del uso de la tecnología, ¿sí? Y ahora nuevamente, en esta pandemia, nuevamente la tecnología. Y la tecnología aquí no se llama otra cosa más que vacuna, punto, ¿sí? Entonces, esta tecnología tiene importantes limitaciones y realmente los beneficios, sobre todo de ella, no ocurren de manera igualitaria para la población. Y esto se ha convertido en esta gran industria, ¿sí? Entonces, si ustedes ven las acciones de Pfizer en este momento, cómo han subido, pues merece la pena tener en cuenta siempre estas marcas, estos criterios, estos elementos, un poco para reflexionar en torno a dónde estamos en el campo de los sistemas de salud. Queda abierta, compañeros, a la crítica de ustedes. Adelante. Tenemos 23 minutos. Les dejo el micrófono libremente y vamos discutiendo, por supuesto, y analizando la situación.